Hola a todos los que miran este video, soy White for My Girl, tu creador de contenido favorito. Estás en Wine TV Channel, el canal de entretenimiento y mucho más. Todos tenemos confesiones íntimas. En este video yo no te voy a hablar de las mías, sino de mis confesiones cinematográficas. Así que quédate hasta el final de este video porque será muy interesante. Desde muy joven, siempre mi papá me hacía ver películas de acción, con Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes, Sylvester Stallone y muchos más actores excelentes. Es por esta razón que desde muy joven yo soy cinéfilo. Una persona cinéfila, para los que no lo saben, es una persona que le gusta mucho el cinema. Bueno, yo me recuerdo que la primera vez que yo vi la película Terminator de 1991 con Arnold Schwarzenegger, sinceramente, wow, yo tenía como 5 años. Y yo estaba tan triste durante la escena final, durante esa escena. Goodbye. Cuando mi papá me preguntó, ¿qué te está pasando a ti? Yo le dije que, no, lo que pasa es que yo tengo un amigo mío que murió en la escuela. Es por esta razón que me siento tan triste pensando en él y por eso que yo estoy llorando. Porque yo tuve que mentirle porque yo no tenía el coraje de decirle a mi papá que, yo estoy llorando por la película. Y eso fue muy divertido para mí y a la vez triste, muy triste. La segunda película que sinceramente me cambió la vida fue la película de Rocky Balboa. Sinceramente, después de cada capítulo de esta película, yo me sentía mucho más fuerte. Yo sentía el ánimo de prepararme para ir a pelear con mis amigos de la escuela. En verdad, yo me sentía tan fuerte. Y lo que más me recuerdo que cuando Rocky se estaba entrenando, yo estaba así, dale. Yo me sentía como tan fuerte de ver que Rocky se está entrenando. Y yo quería parecerle a él. En verdad, para mí y para todos los que vieron esa película, yo creo que la película de Rocky, esa película tiene un sentido mucho más profundo. Porque cuando ves a esa película, tú sientes que esa película se refiere a tu historia. Porque cada uno de nosotros hemos pasado por una situación tan triste que tenemos que superar gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestra propia capacidad. Es por eso que cuando vi por primera vez la película Rocky, wow, yo me sentí como transformado. Yo sentí varias emociones. Porque, wow, es una película que nunca olvidaré. Y en verdad, psicológicamente, ese tipo de películas son muy importantes para desarrollar a un niño. Ese tipo de película lo hará más competitivo y deportivo. Porque cuando un niño ve como Rocky se entrena para ser mucho más fuerte, para superar sus miedos, definitivamente ese niño tendrá como una mentalidad de hierro. Yo te lo aseguro, en verdad. Yo me recuerdo cuando yo vi por primera vez la película Commando. Yo me di cuenta que, wow, ese muchacho es tan duro.
Yo no sabía que antes Arnold tenía músculo. Cuando vi esa película, yo me di cuenta que, wow, eso es el cuerpo que quiero tener cuando yo seré más viejo, cuando yo seré más grande. Yo quiero ser al igual que Arnold Schwarzenegger, tener los músculos así, saber pelearme para poder defender a mi papá, a mi mamá, a mi hermanito, a mi familia. Wow, yo tenía una otra mentalidad cuando vi esa película, sinceramente. 8 años es la edad que yo tenía cuando vi por primera vez la película de Jean-Claude Van Damme, Kickboxer. Now that you've beaten everyone there is to beat, what's next? Take on the world's best. Show him who's boss. How do you feel about fighting our champ, Pom Pom? Piece of cake. He never fought this style before. It's so different. Hey, punch is a punch, kick's a kick. We came to fight. Eric, don't do it. I saw the look in his eyes. This guy is crazy. How many times do I have to tell you? Power. Power kicks. This guy was kicking one of these with his fucking legs. En verdad, esa película, nunca olvidaré la emoción que yo sentí cuando la vi por primera vez. Y yo me recuerdo cuando vi por primera vez la fabulosa patada de Jean-Claude Van Damme. Esa patada. ¡Wow! Yo cuando vi esa patada, era mi sueño de ser capaz de hacer esa patada. Y gracias a Dios, después de unos años de entrenamiento, lamentablemente es triste ver que hoy en día no hay actores capaces de hacer lo que hicieron los actores de la vieja escuela, de la época de Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Chuck Norris. No hay nada hoy en día. Es triste ver que desaparecieron ese tipo de películas que te daban el ánimo, la motivación para ir al deporte, para cambiarte la vida, para ser un campeón. No hay ese tipo de películas, lamentablemente. Y aprovecho para decirle gracias a mi papá, que yo puedo decir que gracias a él me hizo ver ese tipo de película a una edad muy temprana de mi vida. Ya que cuando yo era niño, ya yo tenía en la mente de ser un hombre fuerte, capaz de defender a mi papá, a mi familia. Yo soñaba de ser un hombre deportivo, yo soñaba de ser un hombre atractivo con las chicas, con mi cuerpo. Yo soñaba de ser un gran karateka, al igual que Jean-Claude Van Damme. Y yo puedo decir que después de la gracia de Dios, gracias a mi papá, ese tipo de películas me transformaron mucho en mi vida. Y yo no me arrepiento de haber visto ese tipo de película. Así que fue un placer para mí de compartir esta historia con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Dime en los comentarios cuál es su concepción, si se gozaron suficientemente. Y nos vemos muy pronto para un otro video. Bye.